Irene Beltrán vivió hasta entonces en una ignorancia angelical, no por desidia, sino porque esa era la norma en su medio. Como los demás de su clase social, se refugiaba en el barrio alto, los balnearios exclusivos, el esquí, los veranos en el campo. La verdad, las evidencias desfavorables iban descartándolas. Le tocó ver alguna vez a varios hombres abalanzarse sobre un peatón y a viva fuerza meterlo en el vehículo. De lejos o quemando libros prohibidos. Un cuerpo humano flotando en las turbulentas aguas. Algunas noches oía el paso de las patrullas y los helicópteros zumbando en el cielo. Ver en la calle a alguien desmayado de hambre. El odio la rondaba, pero no llegaba a entrar en el alto muro tras el cual la criaron. Estaba alerta y cuando tomó la entrada a la morgue, dio un paso que afectaría su vida. Nunca había visto a un muerto de cerca. Había suficientes imágenes para poblar sus peores pesadillas. Frente a una enorme cava refrigerada, apareció una niña de pelo claro colgada de un gancho. Se parecía a Evangelina Ranquileo. No la reconoció. Aterrada, notó profundas huellas en su cuerpo, el rostro chamuscado, las manos amputadas. No es Evangelina, no la mires, rogó Francisco apartando a su amiga, abrazándola, arrastrándola hacia la puerta, descompuesto como ella. Aunque el recorrido por la morgue duró solo media hora, al salir Irene Beltrán ya no era la misma. Algo se había roto en su alma. Francisco lo adivinó antes de oírle la primera palabra y buscó ansiosamente una forma de ofrecerle consuelo. La invitó a subir a la motocicleta y enfiló a toda velocidad hacia el cerro. A menudo iban juntos a merendar a ese lugar. El almuerzo campestre resolvió sus discusiones a la hora de pagar la cuenta y ambos disfrutaban al aire libre en el esplendor de ese parque. A veces pasaban por casa de Irene para recoger a Cleo. La joven temía que de tanto convivir con los ancianos y vagar por los senderos de la residencia geriátrica, la perra perdiera el instinto y se tornara idiota. Por eso le parecía conveniente hacerla correr un poco. En las primeras salidas el pobre animal viajaba aterrado, con las orejas gachas y los ojos despavoridos, agazapada entre los dos sobre la moto, pero con el tiempo llegó a gustarle y enloquecía de entusiasmo al ruido de cualquier moto. Era una bestia sin estirpe de nobleza, manchada de varios colores, heredera de la viveza y la astucia legadas por sus antepasados bastardos. Estaba unida a su ama por una tranquila lealtad. Los tres sobre el vehículo parecían una entretención de feria. Irene con sus faldas arremolinadas, sus chales, sus flecos, su largo pelo al viento, la perra al centro y Francisco sosteniendo en equilibrio la cesta con la comida. Ese enorme parque natural, enclavado al centro de la ciudad, tenía acceso fácil, pero pocos lo frecuentaban y muchos ni siquiera percibían su existencia. Francisco se sentía dueño del lugar y lo utilizaba cuando deseaba fotografiar paisajes. Dulces colinas sedientas en verano, dorados canelos y robles salvajes, donde anidaban las ardillas en otoño. Vasto silencio de ramas desnudas en invierno. En primavera el parque despertaba palpitante, iluminado de 1000 verdes diferentes, con racimos de insectos entre las flores, todas sus vertientes grávidas, sus raíces ansiosas, la savia rebosando las venas ocultas de la naturaleza. Cruzaban un puente sobre el arroyo y comenzaban a ascender por un sinuoso camino rodeado de jardines plantados con especies exóticas. A medida que subían, se enmarañaban los arbustos, se borraban los senderos
y empezaba el desbordamiento de los suaves abedules con las primeras hojas del año. Los macizos pinos siempre verdes, los esbeltos eucaliptos, las hayas rojas. El calor del mediodía evaporaba el rocío de la mañana y se desprendía del suelo una ligera bruma velando el paisaje. En la cumbre tenían la sensación de ser los únicos habitantes de ese sitio encantado. Conocían rincones ocultos, sabían ubicar los lugares para observar la ciudad a sus pies. A veces, cuando abajo espesaba la niebla, la base del cerro se perdía en una firme espuma y podían imaginar que estaban en una isla rodeados de harina. En cambio, en los días claros divisaban la interminable cinta plateada del tráfico y les llegaba el bullicio como un lejano torrente. En ciertas partes, el follaje era tan tupido y tan intenso el perfume vegetal que les producía una turbia embriaguez. Ambos ocultaban esas escapadas al cerro como un secreto precioso. Sin haberse puesto todavía previamente de acuerdo, evitaban mencionarlo para preservar su intimidad. Al salir de la morgue, Francisco pensó que sólo la espesa vegetación del parque, la humedad de la tierra y la fragancia del humus podrían distraer a su amiga del clamor de tantos muertos. La condujo hasta la cumbre y buscó un rincón apartado y en sombra. Se sentaron bajo un sauce cerca del arroyo que descendía brincando entre las piedras. Las mechas de un árbol caían a su alrededor formando una choza de ramas. Apoyados en el nudoso tronco, se quedaron en silencio sin tocarse, pero tan cercanos en su emoción que parecían habitar un mismo vientre. Impregnados de consternación, cada uno sumido en sus pensamientos, sentían la proximidad del otro como un consuelo. El paso de las horas, la brisa del sur, el rumor del agua, los pájaros amarillos y el aroma de la tierra les devolvieron lentamente el sentido de la realidad. Deberíamos regresar a la editorial, dijo por fin Irene. Deberíamos. Pero no se movieron. Ella cogió unas briznas de pasto y se las llevó a la boca, mordiéndolas para chupar la savia. Se volvió a mirar a su amigo y él se hundió en sus brumosas pupilas. Sin pensarlo, Francisco la atrajo y buscó su boca. Fue un beso casto, tibio, leve. Sin embargo, tuvo el efecto de una sacudida telúrica en sus sentidos. Ambos percibieron la piel del otro nunca antes tan precisa y cercana. La presión de sus manos, la intimidad de un contacto anhelado desde el comienzo de los tiempos. Los invadió un calor palpitante en los huesos, en las venas, en el alma. Algo que no conocían o habían olvidado por completo, pues la memoria de la carne es frágil. Todo desapareció a su alrededor y solo tuvieron conciencia de sus labios unidos, tomando y recibiendo. En verdad, apenas fue un beso. La sugerencia de un contacto esperado e inevitable, pero ambos estaban seguros de que ese sería el único beso que pudieran recordar hasta el fin de sus días, y de todas las caricias, la única en dejar una huella certera en sus nostalgias. Supieron que dentro de años todavía podrían evocar con presión el contacto húmedo y cálido de sus labios, el olor de pasto fresco y la tormentosa sensación en sus espíritus. Aquel beso duró como un suspiro. Cuando Francisco abrió los ojos, la joven estaba de pie recortada contra el precipicio con los brazos cruzados sobre el pecho. Ambos respiraban agitados, ardientes, suspendidos en su propio espacio, en su propio tiempo. Él no se movió,
conmovido por una emoción nueva y total hacia esa mujer, ya para siempre ligada a su destino. Escuchó un levísimo sollozo y comprendió la lucha en el corazón de Irene. Amor, lealtad, dudas. Vaciló en el deseo de abrazarla y el temor a ejercer presión sobre ella. Así pasaron largos instantes de silencio. Irene se calmó y, aproximándose con lentitud, se arrodilló a su lado, la rodeó por la cintura y aspiró el perfume de su blusa y la profunda sugerencia de su cuerpo. Gustavo me ha esperado toda la vida. Me casaré con él. No lo creo, susurró Francisco. La tensión se aflojó poco a poco. Ella tomó entre sus manos la oscura cabeza de su amigo y lo miró. Sonrieron aliviados, divertidos, temblorosos, seguros de que no intentarían una aventura fugaz porque estaban hechos para compartir su existencia en su totalidad y emprender juntos la audacia de irse para siempre. La tarde culminaba y la verde catedral del parque estaba sombría. Era la hora del regreso. Descendieron como una ráfaga de viento montados en la motocicleta. La tenebrosa visión de los cadáveres no se les borraría jamás del alma, pero en esos momentos se sentían felices. El ardor de ese beso no los abandonó en muchos días y pobló de fantasmas delicados sus noches, dejando su recuerdo en la piel como una quemadura. La alegría de ese encuentro los transportaba levitando por la calle, los impulsaba a reír sin causa aparente, los despertaba sobresaltados en la mitad del sueño. Se tocaban los labios con las puntas de los dedos y evocaban exactamente la forma de la boca del otro. Irene pensaba en Gustavo y en las nuevas verdades recién aprendidas. Sospechaba que, como todo oficial de las Fuerzas Armadas, participaba en el ejercicio del poder, una vida secreta jamás con ella compartida. Habían dos seres diferentes en el cuerpo atlético tan conocido. Por primera vez tuvo miedo de él y deseó que no regresara jamás. Javier se ahorcó el jueves. Esa tarde salió como todos los días a buscar trabajo y no regresó. Temprano su mujer tuvo el presentimiento de la desgracia, mucho antes de que fuera hora de empezar a preocuparse. Cuando cayó la noche, se instaló a esperarlo en el umbral de la puerta con los ojos fijos en la calle. Entonces el clamor de la tragedia se le hizo insoportable y tomó el teléfono para llamar a sus suegros y a cuanto amigo conocía, pero no obtuvo la menor noticia de su marido. Acechando las sombras durante un tiempo infinito, evocándolo con el pensamiento, la sorprendió el toque de queda. Pasaron las horas más oscuras y así vio el amanecer del viernes. Aún no despertaban los niños cuando la patrulla policial frenó ante la puerta de la casa. Habían encontrado a Javier Leal colgado de un árbol en el parque infantil. Nunca había hablado de suicidio, ni nadie se despidió. No dejó notas de adiós. Sin embargo, ella supo, sin duda alguna, que se había matado y comprendió, por fin, los nudos de la cuerda que manipulaba sin cesar. Fue Francisco quien retiró el cadáver y se hizo cargo de los funerales de su hermano. Mientras realizaba la ardua burocracia de la muerte, llevaba consigo la visión de Javier tal como apareció ante sus ojos sobre una mesa del instituto médico, reposando bajo la luz helada de las lámparas fluorescentes. Procuraba analizar las razones de ese fin brutal y adaptarse a la idea de que el compañero de toda su vida, el amigo incondicional, el protector, ya no estaría más en este mundo. Recordó las lecciones de su padre, el trabajo como fuente de orgullo.
Ni aún durante las vacaciones existía el ocio para ellos. En el hogar de los Leal, hasta los días festivos se utilizaban de manera provechosa. La familia vivió momentos difíciles, pero jamás tuvo la idea de aceptar caridad, aunque ella viniera de quienes habían previamente socorrido. Al ver sus caminos cortados, a Javier solo le quedó aceptar ayuda de su padre y sus hermanos. Entonces prefirió irse calladamente. Francisco se remontó a los recuerdos lejanos, cuando su hermano mayor era un muchacho justiciero como el padre y sentimental como la madre. Unidos y solidarios crecieron los tres niños Leal, tres contra el mundo, tres del mismo clan, respetados en el patio del colegio, porque cada uno estaba protegido por los otros y cualquier ofensa se cobraba de inmediato. José, el segundo, era el más fuerte y pesado, pero el más temido era Javier por su coraje y la destreza de sus puños. Tuvo una adolescencia tumultuosa hasta enamorarse de la primera mujer que captó su atención. Se casó con ella y le fue fiel hasta su noche fatal. Hizo honor a su apellido, leal con ella, con su familia, con los amigos. Amaba su trabajo de biólogo y pensaba dedicarse a la docencia, pero las circunstancias lo encaminaron a un laboratorio comercial, donde en pocos años ocupó altos cargos, porque su sentido de responsabilidad iba aparejado a una fértil imaginación que le permitía adelantarse a los más atrevidos proyectos de la ciencia. Sin embargo, estas condiciones de nada le sirvieron cuando se elaboraron las listas de las personas proscritas por la Junta Militar. Su actividad en el sindicato pesó como un estigma a los ojos de las nuevas autoridades. Primero lo vigilaron, luego lo hostilizaron y por fin lo despidieron. Al quedar sin empleo y perder la ilusión de conseguir otro, comenzó su deterioro. Vagaba demacrado por las noches de insomnio y los días de humillaciones. Había golpeado muchas puertas, hecho antesalas, acudido a los avisos de los periódicos y al final del camino se encontraba abrumado por la desesperanza. Sin trabajo perdió poco a poco su identidad. Estaba dispuesto a aceptar cualquier ofrecimiento, aunque la paga resultara ínfima, pues necesitaba con urgencia sentirse útil. Como cesante era un marginado, un ser anónimo, ignorado por todos porque ya no producía, y esa era la medida del valor humano en el mundo en que le tocó vivir. En los últimos meses abandonó sus sueños, renunció a sus metas, acabó considerándose un paria. Sus hijos no comprendían su mal humor y su melancolía permanente. También ellos buscaban ocupación lavando automóviles, cargando bolsas en el mercado o realizando cualquier tarea para aliviar el presupuesto familiar. El día que su hijo menor colocó sobre la mesa de la cocina unas monedas ganadas, paseando perros de ricos por el parque, Javier Leal se encogió como un animal acosado. Desde ese momento no volvió a mirar a nadie a los ojos y se hundió en la desesperanza. Carecía de ánimo para vestirse y a menudo pasaba buena parte de la jornada echado sobre la cama. Le temblaban las manos porque comenzó a beber a escondidas, sintiéndose culpable por gastar así un dinero esencial en su hogar. Los sábados realizaba el esfuerzo de presentarse en casa de sus padres, limpio y arreglado para no angustiar más a su familia, pero no podía borrar de su mirada aquella desolada expresión. La relación con su mujer se estropeó, porque en esas circunstancias el amor se cansa. Necesitaba consuelo,
pero al mismo tiempo acechaba cualquier asomo de lástima para reaccionar con furia. Al comienzo ella no creyó que no existiera algún empleo disponible, pero luego, al saber de los miles de desocupados, cerró la boca y duplicó los turnos en su trabajo. El cansancio de esos meses agotó la juventud y la belleza que atesoraba como sus únicas posesiones, pero no alcanzó a lamentarlo porque corría ocupada de evitar el hambre de sus hijos y el desamparo de su marido. No pudo impedir que Javier se extraviara en la soledad. La apatía lo envolvió como un manto, eliminando la noción del tiempo presente, desmigajando sus fuerzas y despojándolo de su valor. Actuaba como una sombra. Dejó de sentirse un hombre cuando vio desmoronarse su hogar y percibió que se apagaba el amor en los ojos de su mujer. En algún momento que su familia no pudo prever por estar demasiado cerca, su voluntad se quebró en forma definitiva. Desechó el deseo de vivir y tomó la decisión de dormir su muerte. La tragedia impactó a los Leal como un hachazo. Hilda y el profesor envejecieron de súbito y su casa fue ocupada por el silencio. Hasta los pájaros bullangueros parecieron callar en el patio. A pesar de la rígida condena de la Iglesia Católica a los suicidas, José ofició misa por el descanso del alma de su hermano. Por segunda vez, el profesor puso los pies en un templo. La primera fue al casarse, y en esa ocasión estaba lleno de alegría, pero este trance fue diferente. Durante toda la ceremonia permaneció de pie, con los brazos cruzados y la boca apretada en una delgada línea, ebrio de aflicción. Su mujer rezaba entregada, aceptando la muerte de su hijo como otra prueba del destino. Irene asistió a las exequias desconcertada, sin acabar de entender la causa de tanta desdicha. Se mantuvo quieta junto a Francisco, agobiada por la pesadumbre de esa familia que había llegado a amar como propia. Los conocía joviales y exultantes, risueños. Ignoraba que vivían el dolor privada y dignamente. Tal vez debido a su ancestro castellano, el profesor Leal podía expresar todas las pasiones menos esa que le desgarraba el alma. Los hombres no lloran sino por amor, decía. Los ojos de Hilda, en cambio, se humedecían ante cualquier emoción, ternura, risa, nostalgia, pero el sufrimiento la endurecía como un cristal. Hubo pocas lágrimas en el funeral de su hijo mayor. Lo sepultaron en un pequeño lote de terreno adquirido a última hora. Los ritos resultaron improvisados y confusos, porque hasta ese día no habían pensado en las exigencias de la muerte. Como todos los que aman la vida, se sentían inmortales. No volveremos a España, mujer, decidió el profesor Leal cuando las últimas paletadas de tierra cubrieron la urna. Por primera vez en 40 años aceptó que pertenecía a ese suelo. La viuda de Javier Leal regresó del cementerio a su departamento. Colocó sus escasas pertenencias en unas cajas de cartón, tomó a sus hijos de la mano y se despidió. Partían al sur, a la provincia donde ella nació, porque en ese lugar la vida era menos dura y contaba con el apoyo de sus hermanos. No deseaba que sus niños crecieran a la sombra del padre ausente. Los Leal despidieron a su nuera y a sus nietos. Los acompañaron abatidos a la estación, los vieron subir al tren y alejarse, sin creer que en tan pocos días perdían también a esas criaturas que ayudaron a crecer. No valoraban ningún bien material. Su confianza en el porvenir estaba puesta en la familia. Jamás imaginaron envejecer lejos de los suyos.
De la estación, el profesor regresó a su hogar y sin quitarse la chaqueta ni la corbata de luto, se sentó en una silla bajo el cerezo del patio, con los ojos perdidos. Tenía en las manos su vieja regla de cálculo, único objeto salvado del naufragio de la guerra y traído a América. Siempre la tuvo cerca sobre la mesa de noche y solo permitía a los niños jugar con ella cuando deseaba premiarlos. Los tres aprendieron a usarla, deslizando sus piezas para calzar los números, y se negó a reemplazarla cuando fue sobrepasada por los adelantos electrónicos. Era un tubo telescópico de bronce con minúsculos números pintados en la superficie, obra de artesanos del siglo pasado. Allí sentado bajo el árbol, mirando las paredes de ladrillo que él mismo levantara para albergar a su hijo Javier, el profesor Leal permaneció muchas horas. Esa noche Francisco lo condujo casi a la fuerza a su cama, pero no pudo obligarlo a comer. Al día siguiente fue igual. Al tercero, Hilda se secó las lágrimas y reunió la fortaleza siempre presente en su interior y se dispuso a luchar por los suyos una vez más. Lo malo con tu padre es que no cree en el alma, Francisco. Por eso siente que ha perdido a Javier, dijo. Desde la cocina podían ver a través de la ventana al profesor en su silla girando la regla de cálculo. Con un suspiro, Hilda guardó el almuerzo en la nevera sin probarlo. Llevó otra silla al patio y se sentó bajo el cerezo con las manos sobre la falda, por vez primera desde tiempos inmemoriales, sin ocuparlas en un tejido o una costura, y así estuvo inmóvil durante horas. Al anochecer Francisco les suplicó que comieran algo, pero no obtuvo respuesta. Con gran dificultad los llevó a su dormitorio y los puso en la cama, donde quedaron en silencio, con los ojos abiertos, desolados, como dos viejos perdidos. Los besó en la frente, apagó la luz y deseó con toda el alma que un sueño profundo les aliviara la angustia. Al levantarse a la mañana siguiente los vio instalados bajo el árbol en la misma posición, con la ropa arrugada, sin lavarse ni comer, mudos. Tuvo que echar mano de todos sus conocimientos para controlar el impulso de remecerlos. Paciente se sentó a vigilar dispuesto. Paciente se sentó a vigilar dispuesto a dejarlos llegar al fondo de su dolor. A media tarde el profesor Leal levantó los ojos y miró a Hilda. ¿Qué te pasa, mujer?, preguntó con la voz cascada por 4 días de silencio. Lo mismo que a ti. El profesor comprendió. La conocía bien y supo que se dejaría morir en la misma medida en que él lo hiciera, porque después de amarlo sin pausa durante tantos años, no le permitiría partir solo. Está bien, dijo levantándose con dificultad y tendiéndole una mano. Entraron con lentitud a la casa, apoyándose mutuamente. Francisco calentó la sopa y la vida volvió a su rutina. Marginada del duelo de los Leal, Irene Beltrán tomó el automóvil de su madre y partió sola a Los Riscos, decidida a encontrar por su cuenta a Evangelina. Había prometido a Digna ayudarla en la búsqueda y no quería dar la impresión de ligereza. Su primera parada fue en casa de los Ranquileo. No siga buscando, señorita. Se la tragó la tierra, dijo la madre con la resignación de quien ha soportado muchos quebrantos. Pero Irene estaba dispuesta a remover también la tierra, si fuera necesario, hasta dar con la muchacha. Más tarde, al volver atrás en el recuerdo de esos días, se preguntaba qué la empujó a la zona de las sombras. Sospechó desde el principio que tenía en los dedos la punta de un hilo y al tirarlo
desenredaría una interminable madeja de consternación. Intuía que esa santa de dudosos milagros era la frontera entre su mundo ordenado y la región oscura nunca antes pisada. Pensando en ello, concluyó que no sólo la impulsó la curiosidad propia de su carácter y su oficio, sino algo similar al vértigo. Se asomó a un pozo insondable y no pudo resistir la tentación del abismo. El teniente Juan de Dios Ramírez la recibió sin demora en su oficina. A ella le pareció menos fornido que cuando lo conoció ese domingo fatídico en casa de los Ranquileo, y dedujo que el tamaño de un hombre depende de su actitud. Ramírez se mostró casi amable. Llevaba la guerrera sin correaje, la cabeza descubierta y no cargaba armas. Sus manos estaban hinchadas, rojas, llenas de sabañones, mal de pobres. Resultaba difícil no reconocer a Irene, pues con ver tan solo una vez su cabello desordenado y sus vestidos extravagantes, cualquiera la recordaría. Por eso no intentó engañarlo y le manifestó sin preámbulos su interés por Evangelina Ranquileo. Fue detenida para un breve interrogatorio de rutina, dijo el oficial. Pasó esa noche aquí y al otro día se fue temprano. Ramírez se secó el sudor de la frente. Hacía calor en su oficina. ¿La enviaron a la calle sin ropa? La ciudadana Ranquileo tenía zapatos y un poncho. Ustedes la sacaron de su cama durante la noche. Es menor de edad. ¿Por qué no la devolvieron a sus padres? No tengo que discutir los procedimientos de la policía con usted, replicó secamente el teniente. ¿Prefiere hacerlo con mi novio, el capitán del ejército Gustavo Morante? ¿Qué se ha imaginado? Yo solo rindo cuentas a mi superior inmediato. Pero Ramírez vaciló. Entre la piel y los huesos tenía inculcado el principio de fraternidad militar. Por encima de las pequeñas rivalidades entre los cuerpos armados estaban los intereses sagrados de la patria y los no menos sagrados del uniforme. Debían defenderse del cáncer solapado que crecía y se multiplicaba en el seno mismo del pueblo. Por eso había que desconfiar siempre de los civiles, como medida de precaución, y ser leal a los camaradas de armas como medida estratégica. Las Fuerzas Armadas deben ser monolíticas, le habían repetido 1000 veces. También influyó en su ánimo la evidente superioridad de clase social de la joven, porque estaba habituado a respetar la más alta autoridad del dinero y de poder, y ella debía poseer ambos si osaba interrogarlo con tal desparpajo, tratándolo como si fuera su sirviente. Buscó en el libro de guardia y se lo mostró. Allí aparecía el ingreso a cuartel de Evangelina Ranquileo Sánchez, 15 años, detenida con motivo de prestar declaración sobre un evento no autorizado en la propiedad de su familia y agravios físicos en la persona del oficial Juan de Dios Ramírez. Al pie agregaban que debido a una crisis de llanto decidieron cancelar el interrogatorio. Firmaba el cabo de guardia Ignacio Bravo. Yo diría que se fue a la capital. Quería emplearse de doméstica, como su hermana mayor, dijo Ramírez. ¿Sin dinero y media desnuda, teniente? ¿No le parece algo extraño? Esa mocosa estaba medio loca. ¿Puedo hablar con su hermano, Pradelio Ranquileo? No. Ha sido trasladado a otra zona. ¿Dónde? Esa información es confidencial. Estamos en estado de guerra interna. Ella comprendió que no obtendría más por ese conducto y como aún era temprano, partió al pueblo a dar una vuelta con el propósito de hablar con algunas personas.
Quería averiguar lo que pensaban de los militares en general y del teniente Ramírez en particular. Pero al oír tales preguntas, la gente volteaba la cabeza sin decir palabra y se retiraba lo más aprisa posible. Años de régimen autoritario impusieron la discreción como norma de sobrevivencia. Mientras aguardaba que un mecánico parchara la rueda del automóvil, Irene se instaló en un parador cerca de la plaza. La primavera se manifestaba en el vuelo nupcial de los zorzales, el paso orondo de las gallinas con su séquito de polluelos, el temblor de las muchachas bajo los vestidos de percal. Una gata preñada entró a la posada y con dignidad se instaló bajo su mesa. En algunos momentos de su vida, Irene se sintió golpeada por la fuerza de la intuición. Creía escuchar las señales del futuro y suponía que el poder de la mente podía determinar ciertos acontecimientos. Así se explicó la aparición del sargento Faustino Rivera en el mismo sitio escogido por ella para comer. Cuando más tarde se lo contó a Francisco, él expuso una teoría más sencilla. Era el único restaurante en Los Riscos y a esa hora el sargento estaba con sed. Irene lo vio entrar sudando, aproximarse al mesón para pedir una cerveza y reconoció al punto su cara indígena, pómulos altos, ojos oblicuos, pelo tieso, dientes grandes y parejos. Vestía el uniforme y llevaba la gorra de servicio en la mano. Recordó lo poco que sabía de él por boca de Digna Ranquileo y decidió emplearlo a su favor. ¿Es usted el sargento Rivera? Saludó. A sus órdenes. ¿Hijo de Manuel Rivera, el del labio leporino? El mismo, para servirle. De allí en adelante, la conversación siguió un curso fácil. La joven lo invitó a beber a su mesa y apenas lo tuvo instalado con otra cerveza en la mano, hizo presa de él. Al tercer vaso, era evidente que el guardia soportaba mal el alcohol y ella condujo el tema por los senderos de su interés. Empezó por halagarlo diciéndole que había nacido para ocupar cargos de responsabilidad. Cualquiera podía ver eso. Ella misma lo advirtió en casa de los Ranquileo, cuando controló la situación con la autoridad y sangre fría de un verdadero jefe, enérgico y eficiente, no como el oficial Ramírez. ¿Es siempre tan atolondrado su teniente? Mire que ponerse a disparar. Yo me asusté mucho. Antes no era así. No era un mal hombre, se lo aseguro, replicó el sargento. Lo conocía como la palma de su mano, porque trabajaba a sus órdenes desde hacía años. Recién regresado de la escuela de oficiales, Ramírez reunía las virtudes de un buen militar. Pulcro, intransigente, cumplidor. Conocía de memoria los códigos y reglamentos. No admitía fallas. Revisaba el brillo del calzado. Tironeaba los botones para comprobar su firmeza. Exigía a sus subalternos mucha seriedad en el servicio y era obsesivo con la higiene. Personalmente vigilaba la limpieza de las letrinas y cada semana formaba a los hombres desnudos para detectar las enfermedades venéreas y los piojos. Con lupa les miraba sus partes privadas y los contaminados debían soportar drásticos remedios y múltiples humillaciones. Pero no lo hacía por maldad, señorita, sino para enseñarnos a ser gente. Creo que en esa época mi teniente tenía buen corazón. Rivera recordaba el primer fusilamiento como si lo estuviera viendo. Ocurrió 5 años atrás, a los pocos días del pronunciamiento militar. Todavía hacía frío y esa noche llovió sin pausa. Una catarata bajó del cielo para bañar al mundo y dejó el cuartel limpio, oloroso a musgo y humedad. Al amanecer cesó la lluvia,
pero el paisaje parecía velado por su recuerdo y entre las piedras brillaban los charcos como trozos de cristal. Al fondo del patio se encontraba el pelotón y el teniente Ramírez, muy pálido, 2 pasos al frente. Llevaron al prisionero entre 2 guardias, sosteniéndolo por los brazos porque no podía tenerse en pie. Al principio Rivera no se dio cuenta de las malas condiciones en que se encontraba y lo creyó acobardado, como otros que después de andar por allí practicando la subversión para joder a la patria, se desmayaban en el momento de pagar sus culpas, pero enseguida se fijó mejor y vio que se trataba del tipo aquel al cual le aplastaron las piernas. Debían levantarlo en vilo para evitar el rebote de sus pies contra el empedrado. Faustino Rivera miró a su superior y adivinó su pensamiento, porque en algunas noches de guardia pudieron hablar de hombre a hombre, saltándose las jerarquías para analizar las causas del alzamiento militar y sus consecuencias. El país estaba dividido por los políticos antipatrióticos que debilitaron a la nación, convirtiéndola en fácil presa para los enemigos externos, decía el teniente Ramírez. El primer deber de un soldado es velar por la seguridad. Por eso tomaron el poder, para devolver su fortaleza a la patria, barriendo de paso con sus adversarios internos. Rivera repudiaba la tortura, la consideraba lo peor de esa guerra sucia en la cual estaban sumergidos. No formaba parte de su profesión, no se la habían enseñado, le revolvía las tripas. Resultaba muy distinto dar un par de patadas a un delincuente común como parte de la rutina que martirizar a un prisionero sistemáticamente. ¿Por qué callaban esos desgraciados? ¿Por qué no hablaban al primer interrogatorio y se ahorraban tanto sufrimiento inútil? Al final, todos confesaban o morían, como ese que iban a fusilar. ¡Pelotón! ¡Atén! Mi teniente, susurró a su lado Faustino Rivera. Entonces, solo cabo primero. Ponga al prisionero contra el muro. Primero. Pero mi teniente no puede sostenerse. Siéntelo entonces. ¿Dónde, mi teniente? Traigan una silla, carajo. Y la voz se le quebró. Faustino Rivera se volvió al hombre a su izquierda. Repitió la orden y el otro partió. ¿Por qué no lo tiran al suelo y lo matan como a un perro antes que aclare y podamos vernos las caras? ¿Para qué tanta demora? Pensó inquieto, pues cada momento había más luz en el patio. El prisionero levantó la vista y los miró uno por uno con ojos asombrados de agonizante, deteniéndose en Faustino. Lo reconoció, sin duda, porque alguna vez jugaron a la pelota en la misma cancha, y allá estaba el otro de pie, sobre los charcos helados, con un fusil en las manos que le pesaba como un yugo, mientras él estaba acá esperando. En eso llegó la silla, y el teniente ordenó atarlo al respaldo, porque se tambaleaba como un espantajo. El cabo se acercó con un pañuelo. «No me vende los ojos, soldado», dijo el prisionero, y el otro bajó la cabeza avergonzado, deseando que el oficial diera la orden pronto, que esa guerra acabara de una vez, que se normalizaran los tiempos, y él pudiera ir por la calle en paz, saludando a los paisanos. «¡Apunten! ¡Arr!», gritó el teniente. Por fin, pensó el cabo primero. El que iba a morir cerró los párpados por un segundo, pero volvió a abrirlos para ver el cielo. Ya no tenía miedo. El teniente vaciló. Desde que supo lo del fusilamiento andaba demacrado.
Le martillaba en la mente una voz antigua proveniente de su infancia, tal vez de algún maestro o de su confesor en el colegio de curas. Todos los hombres son hermanos. Pero eso no es verdad. No es hermano quien siembra la violencia y la patria está primero. Lo demás son pendejadas. Y si no, los matamos. Lo demás son pendejadas. Y si no los matamos, ellos nos matarán a nosotros. Así dicen los coroneles. O matas o mueres. Es la guerra. Estas cosas hay que hacerlas. Amárrate los pantalones y no tiembles. No pienses. No sientas. Y sobre todo, no lo mires a la cara. Porque si lo haces, estás jodido. ¡Fuego! La descarga sacudió el aire y quedó vibrando en el ámbito helado. Un gorrión matutino voló aturdido. El olor a pólvora y el ruido parecieron eternizarse, pero lentamente se instaló otra vez el silencio. El teniente abrió los ojos. El prisionero estaba en la silla mirándolo erguido, sereno. Había sangre fresca en la masa informe de sus pantalones, pero estaba vivo, y su rostro era diáfano en la luz del amanecer. Estaba vivo y esperaba. ¿Qué pasa? Primero, preguntó en voz baja el oficial. Disparan a las patas, mi teniente, replicó Faustino Rivera. Los muchachos son de la región, se conocen. ¿Cómo van a matar a un amigo? ¿Y ahora? Ahora le toca a usted, mi teniente. Mudo, el oficial terminó de comprender, mientras el pelotón aguardaba observando el rocío que se evaporaba entre las piedras. También el fusilado esperaba al otro extremo del patio, desangrándose sin prisa. ¿No le habían contado, mi teniente? Todos lo saben. No, no se lo habían contado. En la escuela de oficiales los prepararon para pelear contra los países vecinos o contra cualquier hijo de puta que invadiera el territorio nacional. También lo entrenaron para combatir a los maleantes, perseguirlos sin piedad, darles caza sin tregua, para permitir a los hombres decentes, las mujeres y los niños caminar tranquilos por la calle. Esa era su misión. Pero nadie le dijo que tendría que destrozar a un hombre amarrado para hacerlo hablar. No le enseñaron nada de eso. Y ahora el mundo se volvía al revés y debía ir y darle el tiro de gracia a ese infeliz que ni siquiera se quejaba. No, nadie se lo había dicho. Con disimulo, el cabo primero le rozó el brazo para que el pelotón no viera la vacilación de su jefe. El revólver, mi teniente, susurró. Sacó el arma y cruzó el patio. El eco sordo de las botas sobre el pavimento retumbó en las entrañas de los hombres. Quedaron frente a frente el teniente y el prisionero, mirándose a los ojos. Tenían la misma edad. El oficial levantó el brazo apuntando a la sien y sostuvo el revólver con las dos manos para dominar su temblor. El cielo ya claro fue lo último que vio el condenado cuando la descarga le perforó la cabeza. La sangre cubrió su cara y su pecho y salpicó el uniforme limpio del oficial. El sollozo del teniente quedó en el aire, vibrando con el balazo. Pero solo Faustino Rivera lo escuchó. Ánimo, mi teniente. Dicen que esto es como la guerra. Cuesta la primera vez, pero después uno se acostumbra. Váyase al carajo primero. El cabo tenía razón, y con el transcurso de los días y las semanas, le sería mucho más fácil matar por la patria que morir por ella. El sargento Faustino Rivera terminó de hablar y se secó el sudor del cuello.
En la neblina de la embriaguez apenas distinguía las facciones de Irene Beltrán, pero podía apreciar la armonía de sus rasgos. Miró la hora en su reloj y se sobresaltó. Llevaba 2 horas hablando con esa mujer, y si no fuera porque estaba atrasado para su turno, le diría unas cuantas cosas más. Sabía escuchar con atención y se interesaba por sus anécdotas, no como esas señoritas fruncidas que voltean la nariz cuando un macho se mete unos tragos entre pecho y espalda. No, señor, una real hembra es lo que parece, bien plantada y con ideas en la cabeza, aunque un poco escasa. No le veo grandes tetas y buenas ancas. No tiene dónde agarrarse a la hora de la verdad. No era un mal hombre mi teniente, señorita, cambió después, cuando le dieron poder y no tuvo que rendir cuentas a nadie. Concluyó acomodándose el uniforme y poniéndose en pie. Irene esperó que diera media vuelta y apagó la grabadora disimulada en su bolso sobre la silla. Arrojó los últimos trozos de carne a la gata, pensando en Gustavo Morante y preguntándose si alguna vez su novio habría tenido que cruzar un patio con el arma en la mano para dar un tiro de gracia a un prisionero. Rechazó esas imágenes con desesperación, tratando de evocar el rostro rasurado y los claros ojos de Gustavo, pero solo acudió a su mente el perfil de Francisco Leal. Cuando inclinaba a su lado en la mesa de trabajo, su negra mirada, brillando de comprensión, el rictus infantil de su boca al sonreír y el otro gesto, apretado y duro, cuando lo golpeaba la evidencia de la maldad ajena. La voluntad de Dios estaba profusamente iluminada, las cortinas de los salones abiertas y música en el aire, porque era día de visita y acudían los parientes y amigos de los ancianos a cumplir con una cita misericordiosa. De lejos, la planta baja parecía un transatlántico anclado por error entre jardines. Los huéspedes y sus visitantes paseaban por cubierta tomando el fresco de la noche o descansando en las poltronas de la terraza, cual fantasmas deslucidos, almas de otro tiempo, hablando solos, algunos masticando el aire, otros tal vez recordando años lejanos o buscando en su memoria los nombres de sus contertulios y de los hijos y nietos ausentes. A esa edad, el recuento del pasado es como internarse en un laberinto, y a veces no se consigue reconocer un lugar, un suceso, un ser querido y situarlo en la niebla. Las cuidadoras uniformadas circulaban silenciosas, arropando piernas lacias, distribuyendo píldoras nocturnas, sirviendo tisanas a los pensionistas y refrescos a los demás. De invisibles parlantes escapaban los acordes juveniles de una mazurca de Chopin, sin relación alguna con el lento ritmo interior de los habitantes de la casa. La perra saltó con alegría cuando Francisco e Irene entraron al jardín. «Cuidado, no pises la mata de no me olvides», recomendó ella, invitando a su amigo a abordar la nave y conduciéndolo hacia los viajeros del pasado. La muchacha llevaba el cabello recogido en un moño que descubría la curva de su nuca. Vestía larga túnica de algodón, ausentes por primera vez sus ruidosas pulseras de cobre y bronce. Algo en su actitud extrañó a Francisco, pero no supo precisarlo. La observó mientras paseaba entre los ancianos, risueña y cortés con todos, especialmente con aquellos que estaban enamorados de ella. Cada uno vivía un presente envuelto en la nostalgia. Irene señaló al hemipléjico, incapaz de sujetar una lapicera entre sus dedos rígidos, y por eso le dictaba sus misivas. Escribía a sus camaradas de la infancia, a novias de muy antiguo, a parientes enterrados desde hacía varias décadas,
Pero ella no enviaba esa correspondencia de lástima, para no sufrir el desencanto de recibirla de vuelta por el correo a falta de destinatario. Inventaba respuestas y se las remitía al anciano para evitarle la pena de saberse solo en esta tierra. También le presentó a Francisco un abuelo demente que jamás recibía visitas. El viejo tenía los bolsillos llenos de calientes tesoros que cuidaba con celo, imágenes desteñidas de muchachas en flor, tarjetas color sepia donde se insinuaban un seno apenas velado, una pierna atrevida, luciendo una liga de cintas y encajes. Se aproximaron a la silla de ruedas de la viuda más rica del reino. La mujer vestía un traje ajado, un chal comido de tiempo y polilla, un solo guante de primera comunión. Colgando de la silla habían bolsas plásticas repletas de chuchería y sobre sus rodillas descansaba una caja con botones que ella contaba y volvía a contar para comprobar que ninguno faltara. Se interpuso un coronel con medallas de latón para decirles con susurros asmáticos que una bala de cañón pulverizó medio cuerpo de esa heroica mujer. ¿Sabe que apiñó un saco de monedas de oro limpiamente ganadas por ser dócil con su marido? Imagínese, joven, qué bruto sería para pagar por lo que podía tener gratis. Yo aconsejo a mis reclutas que no gasten su paga en putas, porque las mujeres abren las piernas gustosas a la vista de un uniforme. Lo digo por experiencia propia. A mí todavía me sobran. Antes que Francisco pudiera dilucidar aquellos misterios, se acercó un hombre alto y muy delgado, con trágica expresión en su rostro, a preguntar por su hijo, su nuera y el bebé. Irene le habló aparte, en secreto, luego lo condujo hacia un grupo animado y permaneció a su lado hasta verlo más sereno. La joven explicó a su amigo que el viejo tenía 2 hijos. Uno estaba exiliado al otro lado del planeta y solo podía comunicarse con su padre a través de cartas cada vez más distantes y frías, porque la ausencia es tan adversa como el paso del tiempo. El otro desapareció con su mujer y una criatura de meses. El abuelo no tuvo la suerte de perder la razón y al primer descuido se escapaba a la calle en su anhelo por buscarlos. Irene quiso cambiar las suposiciones atroces por un dolor más certero y le aseguró tener pruebas de que ya ninguno existía. Sin embargo, él no descartaba la posibilidad de ver aparecer un día al niño, porque se murmuraba de criaturas salvadas mediante el tráfico de huérfanos. Algunos ya dados por muertos surgían de pronto en países remotos, adoptados por familias de otras razas, o eran ubicados en instituciones de caridad después de tantos años que ni siquiera recordaban haber tenido padres. A fuerza de mentiras piadosas, Irene consiguió evitar que huyera cada vez que el jardín quedaba sin vigilancia, pero no pudo impedirle gastar los sueños en tormentos irremediables y la vida inquiriendo detalles y deseando visitar las tumbas de los suyos. Señaló también a Francisco 2 ancianos de pergamino y marfil meciéndose en un sillón de hierro forjado, que apenas conocían sus propios nombres, pero habían tenido el acierto de enamorarse, a pesar de la oposición tenaz de Beatriz Alcántara, quien consideraba aquello un relajo intolerable de las costumbres. ¿Dónde se ha visto que un par de viejos chochos anden besándose a escondidas? Irene, en cambio, defendía el derecho a esa última felicidad y deseaba a todos los huéspedes la misma suerte, porque el amor los salvaría de la soledad,
la peor condena de la vejez. Así es que déjalos en paz, mamá. No mires la puerta que ella deja abierta por la noche, ni pongas esa cara cuando los encuentras juntos por la mañana. Hacen el amor, ¿cómo no? Aunque el médico diga que a su edad es imposible. Y por último, mostró a su amigo una señora tomando el fresco en la terraza. Mírala bien. Es Josefina Bianchi, la actriz. ¿Has oído hablar de ella? Francisco divisó a una dama menuda que sin duda fue una belleza y en cierta forma seguía siéndolo. Iba en bata de levantarse y zapatillas de raso, porque se regía por los horarios de París, con una diferencia de varias horas y 2 estaciones. Sobre sus hombros descansaba una capa de zorros raídos, provistos de patéticos ojos de vidrio y colas mustias. Una vez, Cleo atrapó la estola y cuando la rescatamos parecía arrollada por un tren, dijo Irene sujetando a la perra. La actriz guardaba baúles con ropajes antiguos de sus obras favoritas, prendas sin uso desde medio siglo atrás, que desempolvaba con frecuencia para lucirla ante los ojos estupefactos de sus amigos del hogar geriátrico. Estaba en plena posesión de todas sus facultades, incluso de la coquetería, y no había mermado su interés por el mundo. Leía los periódicos y de vez en cuando iba al cine. Irene la distinguía entre los demás y las cuidadoras la trataban con deferencia, llamándola doña en vez de abuela. Para consuelo de sus últimos días, nunca perdió su inagotable imaginación. Entretenida en sus propias fantasías, carecía de tiempo y ánimo para ocuparse de las pequeñeces de la existencia. En sus recuerdos no había caos. Los almacenaba en perfecto orden y era feliz hurgándolos. En ese aspecto tenía mejor suerte que el resto de los ancianos, a quienes la falta de memoria borraba episodios del pasado y creaba el pánico de no haberlos vivido. Josefina Bianchi tenía a su haber una vida colmada y su dicha mayor consistía en recordarla con precisión de notario. Solo lamentaba las ocasiones desechadas, la mano que no tendió, las lágrimas retenidas, las bocas que no alcanzó a besar. Tuvo varios maridos y muchos amantes. Corrió aventuras sin medir las consecuencias. Derrochó su tiempo con alegría, pues siempre dijo que moriría de 100 años. Preparó su futuro con sentido práctico, seleccionando ella misma el hogar de ancianos cuando comprendió que no podía vivir sola y encargó a un abogado la tarea de administrar sus ahorros para asegurarle bienestar hasta el fin de sus días. Sentía por Irene Beltrán un entrañable afecto, porque en su juventud tuvo el cabello de ese mismo color fogoso y se recreaba imaginando que la joven era su bisnieta o ella misma en la época de su esplendor. Abría sus baúles repletos de tesoros, les mostraba el álbum de la fama y le daba a leer cartas de enamorados que por ella perdieron la paz del alma y el sosiego de los sentidos. Habían hecho un pacto secreto. El día que me ensucien los calzones o ya no pueda pintarme los labios, me ayudarás a morir, hija, rogó Josefina Bianchi. Como es natural, Irene se lo prometió. Mi madre anda de viaje, así es que cenaremos solos, dijo Irene conduciendo a Francisco al segundo piso por la escalera interior. La planta alta se encontraba en penumbra y silenciosa porque hasta allí no llegaban las luces del primer piso. Y ya no se oían los parlantes de la voluntad de Dios. A esa hora, los visitantes se retiraban, los huéspedes volvían a sus habitaciones y el sosiego de la noche se instalaba en la casa con sus sombras peculiares. Rosa
gorda y magnífica, los recibió en el vestíbulo con su ancha sonrisa. Sentía debilidad por ese joven moreno que la saludaba con entusiasmo. Le hacía bromas y era capaz de rodar por el suelo abrazado a la perra. Lo sentía mucho más próximo y familiar que Gustavo Morante, aunque sin duda no era un buen partido para su niña. En los meses que lo conocía, nunca le vio otro pantalón que ese gris de pana y los mismos zapatos con suela de goma. Una lástima. Bien vestido, bien recibido, pensaba, pero enseguida corregía con el proverbio contrario. El hábito no hace al monje. Enciende las luces, Irene, recomendó antes de zambullirse en la cocina. La sala estaba decorada con sobriedad, tapices persas, cuadros modernos y algunos libros de arte en estratégico desorden. Los muebles parecían cómodos y la profusión de plantas daban frescura al ambiente. Francisco se instaló en el sofá pensando en la casa de sus padres, donde el único lujo era un aparato de música, mientras Irene descorchaba una botella de vino rosado. ¿Qué celebramos?, preguntó él. La suerte de estar vivos, replicó su amiga sin sonreír. La observó en silencio, confirmando que algo había cambiado en ella. La vio servir las copas con mano vacilante, un gesto triste en el rostro desnudo de maquillaje. Con la intención de ganar tiempo e indagar en su ánimo, Francisco hurgó entre los discos y seleccionó un viejo tango. Lo colocó en el tocadiscos y la voz inconfundible de Gardel les llegó a través de 50 años de historia. Escucharon en silencio, tomados de la mano, hasta que entró Rosa anunciando que la cena estaba servida en el comedor. «Espera aquí, no te muevas», pidió Irene y salió apagando las luces. Regresó a los pocos instantes con un candelabro de 5 velas. Una aparición surgida de otro siglo, con su larga túnica blanca y el resplandor de las bujías poniendo pinceladas metálicas en su pelo. Solemne guió a Francisco por el pasillo hasta una habitación que antes fuera un amplio dormitorio, ahora transformada en comedor. Los muebles eran demasiado grandes para las dimensiones del cuarto, pero el gusto certero de Beatriz Alcántara salvó el obstáculo pintando las paredes de rojo pompeyano, en dramático contraste con el cristal de la mesa y los tapices blancos de las sillas. El único cuadro representaba una naturaleza muerta de la escuela flamenca. Cebollas, ajos, una escopeta apoyada en un rincón y 3 faisanes deplorables colgando de las patas. «No lo mires mucho o tendrás pesadillas», recomendó Irene. Francisco brindó silenciosamente por la ausencia de Beatriz y del novio de la muerte, satisfecho de encontrarse a solas con Irene. «Y ahora, amiga, cuéntame por qué estás triste». «Porque hasta ahora he vivido soñando y temo despertar». Irene Beltrán fue una niña consentida, única hija de padres adinerados, protegida del roce con el mundo y hasta de las inquietudes de su propio corazón. Halagos, mimos, caricias, colegio inglés para señoritas, universidad católica. Mucho cuidado con las noticias de prensa y televisión. Hay tanta maldad y violencia. Es mejor tenerla al margen de esas cosas. Ya sufrirá más tarde. Es inevitable. Pero dejemos que pase una infancia dichosa. Duérmete, mi niña, que tu mamá está velando. Perros de raza, jardines, caballo en el club, esquí en invierno y playa todo el verano. Clases de danza para que aprenda a moverse con gracia, porque camina a brincos y se desmorona como un contorsionista sobre los muebles. Déjala en paz, Beatriz, no la atormentes. Es necesario. Debemos formarla.
radiografía de columna, limpieza de cutis, psicólogo porque el martes soñó con ciénagas movedizas y despertó gritando. Es tu culpa, Eusebio. La malcrías con regalos de mantenida, perfumes franceses, camisas de encaje, joyas inapropiadas para una chiquilla de su edad. La culpable eres tú, Beatriz, por ser tan frívola y corta de entendimiento. Irene se viste con trapos para agredirte. Ya lo dijo su analista. Tanto esmero para educarla, digo yo. Y mira lo que nos resulta. Una criatura estrafalaria que se burla de todo y abandona la pintura y la música para dedicarse al periodismo. Esa ocupación no me gusta. Es un oficio de tunantes, sin futuro y hasta peligroso. Bueno, mujer, pero al menos hemos conseguido que sea feliz. Tiene la risa fácil y el corazón generoso. Con un poco de suerte vivirá contenta hasta que se case y después, cuando deba hacer frente a la tarea de vivir, podrá decir al menos que sus padres le dieron muchos años dichosos. Pero te fuiste, Eusebio. Maldito seas. Nos abandonaste antes que ella acabara de crecer y ahora estoy perdida. Se me filtra la desgracia por todos los resquicios. Gotea, me inunda. Yo no puedo detenerla. Y cada día es más difícil preservar a Irene de todo mal. Amén. ¿Ves sus ojos? Siempre los tuvo errantes. Por eso Rosa cree que no vivirá mucho. Parece estar despidiéndose. Míralos, míralos, Eusebio. Ya no son los de antes. Se han llenado de sombras, como si se asomaran a un pozo. ¿Dónde estás, Eusebio? Irene midió el odio inmenso de sus padres antes que ellos mismos lo sospecharan. En las noches de su niñez permanecía despierta escuchando sus interminables reproches, con la mirada fija en la techumbre de su habitación y una indescriptible ansiedad en los huesos. La desvelaba el murmullo interminable de su madre, lloriqueando en largas confidencias por teléfono con sus amigas. El sonido le llegaba deformado por las puertas cerradas y su propia angustia. No penetraba el sentido de las palabras, pero su imaginación les daba significado. Sabía que hablaba de su padre. No dormía hasta sentir su automóvil entrar al garaje y su llave en la cerradura. Entonces se desvanecía su pesadumbre. Respiraba satisfecha, cerraba los párpados y se sumergía en el sueño. Al entrar a su habitación para darle el último beso de la jornada, Eusebio Beltrán encontraba a su hija dormida y se retiraba tranquilo, creyéndola feliz. Cuando la niña pudo descifrar los pequeños signos, supo que algún día él acabaría por partir, como finalmente sucedió. Su padre era un transeúnte de la vida. Siempre de paso permanecía de pie balanceándose de quietud. Su vista se perdía en la lejanía. Cambiaba de tema bruscamente en medio de la conversación. Preguntaba y no oía las respuestas. Solo frente a ella adquiría contornos fijos. Irene era el único ser que en verdad amaba y solo ella lo retuvo algunos años. Estuvo a su lado en los momentos memorables de su sino de mujer. Le compró el primer sostén, las medias nylon, los zapatos con tacón y le contó cómo se gestan las criaturas. Sorprendente historia, pues Irene no podía imaginar a dos personas que se odiaban como sus padres haciendo aquello para traerla al mundo. Con el tiempo se dio cuenta de que ese hombre a quien adoraba podía ser déspota y cruel. A su mujer la fustigaba sin tregua, señalándole la huella de cada arruga, el kilo de sobra en su cintura. ¿Has notado cómo te mira el chofer, Beatriz? Eres gusto de proletario, querida. Colocada entre ambos, Irene servía de árbitro en sus inacabables agresiones. ¿Por qué no hacen las paces y lo celebramos comiendo pasteles?
imploraba. Su corazón se inclinaba en favor del padre porque la relación con su madre estaba teñida de rivalidades. Beatriz la observaba en sus formas femeninas y sacaba la cuenta regresiva de su propia edad. Que no crezca, por Dios. La muchacha despertó temprano a los afanes de la vida. A los 12 años parecía menor, pero ya estaba sacudida por turbulencias interiores, ansias de aventura. Estas emociones borrascosas perturbaban a menudo su sueño y afiebraban sus días. Lectora ávida e indiscriminada, a pesar del ojo avisor de su madre censurándola, echaba mano de cualquier libro a su alcance, y los que no podía exhibir ante Beatriz los leía a medianoche bajo las sábanas, alumbrándose con una linterna. Fue así como obtuvo más información de la usual en una criatura de su medio, y suplía con fantasías románticas lo que la experiencia le negaba. Eusebio Beltrán y su esposa estaban de viaje el día en que el recién nacido cayó del tragaluz. De eso hacía años ya, pero tanto Rosa como Irene no lo olvidaron jamás. El chofer fue a buscar a la niña al colegio y la dejó en la puerta del jardín, porque él tenía otras obligaciones. Había llovido todo el día, y a esa hora el cielo de invierno tenía color de plomo fundido y comenzaban a encenderse los faroles de la calle. Irene se sobresaltó al ver su casa en penumbra. Ninguna luz brillaba, todo estaba en silencio. Abrió con su llave y le extrañó que Rosa no estuviera aguardándola como siempre hacía, ni atronara por la radio la novela de las 6. Dejó sus libros sobre la mesa de la entrada y avanzó por el pasillo sin prender las lámparas. Un vago y tenebroso presentimiento la impulsaba hacia adelante. Se deslizó pegada a las paredes en puntillas, llamando a Rosa con toda la fuerza de su pensamiento. La sala estaba vacía, también el comedor y la cocina. Sin atreverse a continuar, se quedó de pie, escuchando el ruido de tambor en su pecho, tentada de permanecer inmóvil, sin respirar siquiera, hasta el regreso del chofer. Trató de razonar diciendo que nada podía temer. Tal vez su nana estuviera afuera o hubiera bajado al sótano. Como nunca antes, se había encontrado sola en la casa. El desconcierto le impedía pensar con claridad. A medida que transcurrían los minutos, fue agachándose hasta encogerse por completo en un rincón. Al sentir frío en los pies, se dio cuenta de que no estaba encendida la calefacción y entonces anticipó algo grave, porque Rosa jamás descuidaba sus deberes. Decidida a averiguarlo, avanzó poco a poco hasta escuchar el primer gemido. Todas sus fibras se tensaron. Desapareció el miedo y la curiosidad guió sus pasos rumbo al sector de los empleados, donde tenía prohibición de poner los pies. Allí se encontraban las máquinas del agua caliente, los cuartos de lavado, la bodega de los licores y la despensa. Al final del corredor estaba la habitación de Rosa, de donde provenía un llanto sofocado. Hacia allá se encaminó con los ojos muy abiertos y la ansiedad golpeando sus sienes. No vio luz en la ranura de la puerta y su fantasía visualizó escenas de horror. Las lecturas prohibidas acudieron a su mente con una carga de espanto y violencia. Bandoleros dentro de la casa y Rosa botada sobre la cama con el cuello abierto en largo tajo. Ratas carnívoras escapadas del sótano la estaban devorando. Rosa, atada de pies y manos, era ultrajada por un loco, tal como leyera en un folletín que le prestó el chofer. Jamás imaginó lo que encontró al entrar. Irene movió el picaporte con cautela y empujó la hoja de la puerta lentamente. Introdujo la mano,
palpó el muro en busca del interruptor y encendió la luz. Ante sus ojos encandilados por el súbito resplandor, apareció Rosa, su inmensa y amada Rosa, desplomada sobre una silla con los vestidos recogidos en la cintura y sus gruesas y morenas piernas enfundadas en medias de lana hasta las rodillas, manchadas de sangre. Su cabeza estaba echada hacia atrás y el rostro descompuesto de sufrimiento. En el suelo, entre sus pies, yacía una masa rojiza enrollada por una larga tripa azul retorcida. Al verla, Rosa hizo ademán de bajarse la ropa para cubrir su vientre y trató en vano de incorporarse. —Rosa, ¿qué te pasa? —Ándate, niñita, sal de aquí. —¿Qué es eso? —preguntó Irene señalando el suelo. La niña se aproximó a su nana, la rodeó con sus brazos, le limpió el sudor de la frente con su delantal del colegio y cubrió sus mejillas de besos. —¿De dónde salió este bebé? —preguntó por fin. —Cayó de arriba, del tragaluz —replicó Rosa, mostrando una toma de aire en el techo. Cayó de cabeza y murió. Por eso está lleno de sangre. Irene se inclinó a observarlo y comprobó que no respiraba. No le pareció necesario explicar que algo sabía de eso, y podía determinar con precisión que se trataba de un feto de 6 o 7 meses, de aproximadamente 1,5 kilos de peso, de sexo masculino, coloreado de azul debido a la falta de oxígeno, probablemente muerto antes de nacer. Lo único que le sorprendió fue no haberse percatado antes del embarazo, pero lo atribuyó a la abundancia de las carnes de su nana, donde bien podía disimularse una hinchazón entre tantos rollos. —¿Qué haremos, Rosa? —Ay, niña, nadie debe saberlo. ¿Me juras que nunca lo dirás? —Te lo juro. Vamos a tirarlo a la basura. Es una lástima acabar así, Rosa. El pobre no tiene la culpa de haberse caído del tragaluz. ¿Por qué no lo enterramos? Así lo hicieron. Apenas la mujer pudo ponerse de pie, lavarse y cambiarse de ropa, colocaron a la criatura dentro de una bolsa del mercado que sellaron con tela adhesiva. Ocultaron la pequeña urna de plástico hasta la noche y después de asegurarse de que el chofer dormía, la llevaron hasta el jardín para darle sepultura. Cavaron un hueco profundo. Colocaron al fondo el paquete con su triste contenido, lo cubrieron cuidadosamente, apisionaron la tierra y le rezaron una oración. 2 días después, Irene compró una mata de no me olvides y la plantó en el sitio donde dormía el recién nacido que cayó del tragaluz. A partir de entonces se sintieron unidas por una entrañable complicidad, un secreto que ninguna divulgó durante muchos años, hasta serles tan natural que empezó a asomar por casualidad en sus conversaciones. Nadie en la casa se preocupó de averiguar de qué se trataba. Cada nuevo jardinero tenía el encargo de la niña de cuidar el no me olvides, y en las primaveras, cuando aparecían sus pequeñas flores, las cortaba para hacer un ramo y dejarlo en el cuarto de su nana. Jugando con su primo Gustavo, Irene descubrió poco después que los besos saben a fruta y que las más torpes e inexpertas caricias puedan incendiar los sentidos. Se ocultaban para besarse, despertando el deseo dormido. Demoraron algunos veranos en alcanzar la máxima intimidad, por temor a las consecuencias y frenados por la rigidez del muchacho, a quien le habían inculcado que hay 2 clases de mujeres, las decentes para casarse y las otras para acostarse. Su prima pertenecía a las primeras. No sabían evitar un embarazo, y solo más tarde, cuando la ruda vida del cuartel instruyó al joven en los oficios de los hombres y su moral,
adquirió, cuando la ruda vida del cuartel instruyó al joven en los oficios de los hombres y su moral adquirió cierta flexibilidad, pudieron amarse sin miedo. Durante los años siguientes maduraron juntos. El matrimonio sería solo una formalidad para quienes ya habían comprometido el futuro. A pesar de su novio y del prodigioso encuentro con el amor, para ella el centro del universo siguió siendo su padre. Conocía sus virtudes y sus grandes defectos. Lo sorprendió en innumerables traiciones y mentiras. Lo vio cobarde y perdedor. Notó cuando seguía con ojos de perro en celo a otras mujeres. No cultivaba ilusión respecto a él, pero lo amaba profundamente. Una tarde Irene leía en su habitación cuando lo sintió cerca y antes de levantar la vista supo que era una despedida. Lo vio de pie en el umbral y tuvo la impresión de que era solo su fantasma, pues ya no estaba allí, se había borrado, como siempre temió que sucediera. «Salgo un momento, hija», dijo Eusebio besándola en la frente. «Adiós, papá», replicó la muchacha segura de que no regresaría. Así fue. Pasaron 4 años, pero mediante un sutil mecanismo de consuelo, ella no lo dio por muerto como los demás. Lo sabía vivo y eso le otorgaba cierta tranquilidad, porque también podía imaginarlo feliz en una nueva vida. Sin embargo, los vientos de violencia que ahora sacudían su mundo la llenaban de dudas. Temía por él. Los dos amigos terminaron de cenar. Sus figuras se recortaban contra las paredes de la habitación, proyectando altas sombras que oscilaban movidas por la luz temblorosa de las velas. Hablaban casi en susurros para preservar la intimidad de ese momento. Irene contó a Francisco el triste negocio de la carnicería filantrópica y él concluyó que ya nada de esa familia podía sorprenderlo. «Todo comenzó cuando mi padre conoció al enviado de Arabia», dijo. El hombre tenía por misión de su gobierno comprar ganado ovejuno. Le presentaron a Eusebio Beltrán en una recepción de su embajada y al punto se hicieron amigos, porque ambos vivían fustigados por el mismo ímpetu hacia las mujeres hermosas y las fiestas placenteras. Después del ágape, el padre de Irene lo invitó a continuar la parranda en casa de una doña, donde siguieron celebrando con champaña y muchachas mercenarias, hasta culminar en un bacanal estrepitoso, que a otros, con menos fortaleza, habría despachado el infierno. Despertaron al día siguiente con el estómago revuelto y el pensamiento confuso, pero después de una ducha y una espesa sopa picante de almejas, empezaron a resucitar. Abstemio, como buen musulmán, el árabe soportó mal la resaca del alcohol, y durante horas hubo que darle compañía y consuelo con remedios naturales, friegas de alcanfor y paños fríos en la frente. Al atardecer eran hermanos, habían vaciado en confidencias el secreto de sus vidas. Entonces el extranjero sugirió a Eusebio que se hiciera cargo de la explotación de los corderos, porque allí había toneladas de dinero para quien supiera ganarlo. Nunca vi una oveja en su estado natural, pero si se parecen a las vacas o a las gallinas, no tendré dificultad, rió Beltrán. Ese fue el comienzo de un negocio que lo llevaría a la ruina. Ese fue el comienzo de un negocio que lo llevaría a la ruina y al olvido de sí mismo, como vaticinó su mujer mucho antes que tuviera elementos de juicio para suponerlo. Partió al extremo sur del continente, donde proliferan esos animales, y procedió a instalar un matadero y un frigorífico, invirtiendo en el proyecto gran parte de su fortuna. Cuando estuvo todo a punto,
Del corazón de los países árabes fue un enviado religioso musulmán destinado a vigilar la faena, para que se realizara de acuerdo a las estrictas leyes del Corán. Debía rezar una oración mirando a la Meca por cada oveja muerta y comprobar que fuese degollada de un solo tajo y desangrada en la forma higiénica prescrita por Mahoma. Una vez santificados, limpios y congelados, los cadáveres eran expedidos por vía aérea a su último destino. En las primeras semanas el procedimiento se llevó a cabo con el rigor correspondiente, pero pronto el imán perdió su entusiasmo inicial. Carecía de estímulos. Nadie a su alrededor comprendía la importancia de sus funciones. Nadie siquiera hablaba su lengua o había leído el libro santo. En cambio, estaba rodeado de rufianes extranjeros que mientras él salmodiaba en árabe, se reían en sus barbas y hacían gestos obscenos en interminable candonga. Debilitado por el clima austral, la nostalgia y la incomprensión cultural, no tardó en quebrantarse. Eusebio Beltrán, siempre práctico, le sugirió que para no detener el trabajo, grabara sus oraciones en un aparato a pilas. A partir de ese momento, el deterioro de Imán fue a ojos vista. Su malestar tomó proporciones alarmantes. Dejó de asistir al matadero. Lo venció el ocio, el juego, el sueño y el vicio del licor. Todo ello prohibido por su religión, pero nadie es perfecto, como decía su patrón para consolarlo cuando lo encontraba lamentando su humana miseria. Las ovejas partían tiesas y frías como piedras lunares, sin que nadie supiera que no perdían sus impurezas por la yugular y que el grabador entonaba boleros y rancheras en vez de las obligadas oraciones musulmanas. El asunto no habría tenido mayores consecuencias si el gobierno árabe no envía, sin previo aviso, un comisionado para controlar al socio sudamericano. El mismo día que éste visitó el lugar de los hechos y comprobó la forma como eran burlados los preceptos del Corán, se puso término al flamante negocio de los corderos, y Eusebio Beltrán se encontró con un místico maometano en plena crisis de arrepentimiento, pero sin ningún deseo de regresar a su patria por el momento, y con un cerro de ovejas congeladas sin mercado para la venta, porque su carne no era apreciada en el país. Fue entonces cuando funcionó aquel aspecto espléndido de su personalidad. Se trasladó con la mercadería a la capital y recorrió los barrios pobres en un camión, regalándola a la gente más necesitada. Estaba seguro de que su iniciativa sería imitada por otros mayoristas que, tocados en su generosidad, donarían también parte de sus productos a los desvalidos. Llegó a soñar con una cadena solidaria formada por panaderos, verduleros, propietarios de pescaderías y abastos, empresarios de pastas, arroz y caramelos, importadores de té, café y chocolate, fabricantes de conservas, licores y quesos. En una palabra, cuanto industrial y comerciante existiera, cedería parte de sus ganancias para mitigar el hambre evidente de los marginados, las viudas, los huérfanos, los cesantes y otros desventurados. Pero nada de eso sucedió. Los carniceros calificaron el gesto de payasada y los demás simplemente lo ignoraron. Como a pesar de todo, continuó su cruzada con entusiasmo. Fue amenazado de muerte por arruinarles el negocio y su prestigio de honrados mercaderes. Lo tildaron de comunista, lo cual acentuó el descalabro nervioso de Beatriz Alcántara, quien tuvo suficiente fortaleza para soportar las extravagancias de su marido, pero no para resistir el impacto de esa peligrosa acusación. Eusebio Beltrán repartía personalmente
piernas y espaldillas de carnero en un vehículo con grandes avisos impresos en los costados y un altoparlante anunciando su iniciativa. Pronto se vio asediado por la policía y por matones a contrata. Los empresarios de la competencia estaban decididos a acabar con él. Fue acosado por advertencias de burla y de muerte, y a su mujer le enviaron anónimos de increíble vileza. Cuando el transporte de la carnicería filantrópica apareció en la televisión y la cola de miserables se convirtió en una muchedumbre imposible de controlar por los guardianes del orden público, Beatriz Alcántara perdió su última brizna de paciencia y le lanzó todo lo acumulado en una vida de rencores. Eusebio se fue para no volver. Nunca me preocupé por mi padre, Francisco. Estaba segura de que había huido de mi madre, de sus acreedores y de las malditas ovejas que empezaron a podrirse sin encontrar destino. Pero ahora dudo de todo, dijo Irene. Sentía miedo por las noches, cuando en sus sueños se le aparecían los cuerpos lívidos de la morgue. Javier Leal colgando como un fruto grotesco en la acacia del parque infantil. Las filas interminables de mujeres preguntando por sus desaparecidos. Evangelina Ranquileo en camisa de dormir y descalza, llamando desde las sombras, y entre tantos fantasmas ajenos veía también a su padre sumergido en pantanos de odio. Tal vez no huyó, sino que lo mataron o está preso, como cree mi madre, suspiró Irene. No hay razón para que un hombre de su posición sea víctima de la policía. La razón nada tiene que ver con mis pesadillas ni con el mundo en que vivimos. En eso estaban cuando entró Rosa, anunciando que una mujer preguntaba por Irene. Su nombre era Digna Ranquileo. Digna llevaba el peso del tiempo en la espalda y sus ojos se habían aclarado de tanto mirar el camino y esperar. Se excusó por presentarse a hora tan tardía y explicó que actuaba impulsada por la desesperación, pues no sabía a quién acudir. Como no podía dejar solo a sus niños, le era imposible viajar durante el día, pero esa noche Mamita Encarnación ofreció acompañarlos. La buena voluntad de la comadrona le permitió tomar el autobús a la capital. Irene le dio la bienvenida, la condujo a la sala y le ofreció algo de cenar, pero ella solo aceptó una taza de té. Se sentó al borde de la silla con los párpados bajos, estrujando contra su regazo un bolso negro muy gastado. Usaba un chal sobre los hombros y su angosta falda de lanas apenas cubría las medias enrolladas a la altura de las rodillas. Eran evidentes sus esfuerzos por vencer la timidez. ¿Ha sabido de Evangelina, señora? La madre negó con la cabeza y después de una larga pausa dijo que la daba por perdida. Todo el mundo sabía que buscar a los desaparecidos era tarea de nunca acabar. No venía por ella, sino por Pradelio, el hijo mayor. Bajó la voz a un susurro casi inaudible. Está escondido, confesó. Se había fugado de la tenencia. Debido al estado de guerra, la deserción podía pagarse con la vida. En otros tiempos, para abandonar la policía solo se requería de algún trámite burocrático, pero ahora los guardias formaban parte de las Fuerzas Armadas y tenían el mismo compromiso de los soldados en el campo de batalla. La situación de Pradelio Ranquileo era peligrosa. Si le daban caza, lo pasaría mal. Así lo entendió su madre al verlo como animal acosado. Hipólito, su marido, era quien tomaba las decisiones importantes en la familia, pero se había enganchado en el primer circo que levantó su carpa en la región.
Le bastó escuchar el llamado del bombo anunciando el espectáculo para rescatar la maleta con los enseres de su profesión, incorporarse a la farándula y partir en giras por pueblos y aldeas donde era difícil ubicarlo. Digna tampoco se atrevió a hablar de su problema con otras personas. Estuvo unos días debatiéndose en la incertidumbre, hasta que recordó su conversación con Irene Beltrán y el interés de la periodista por el infortunio que abatía el hogar de los Ranquileo. Pensó en ella como en el único ser a quien podía acudir. «Tengo que sacar al Pradelio del país», murmuró. «¿Por qué desertó?» La madre no lo sabía. Una noche lo vio llegar pálido, desencajado, con el uniforme en piltrafas y la mirada de un loco. Se negó a hablar. Venía muy hambriento y durante largo rato estuvo comiendo con voracidad, llenándose la boca con cuanto encontró en la cocina: cebollas crudas, trozos enormes de pan, carne seca, fruta y té. Cuando se sintió satisfecho, apoyó los brazos sobre la mesa, ocultó entre ellos la cabeza y, extenuado, se durmió como una criatura. Digna vigiló su sueño. Por más de una hora permaneció a su lado observándolo para adivinar el largo trayecto que lo condujo a ese punto de agotamiento y miedo. Al despertar, Pradelio no quiso ver a sus hermanos para evitar que en un descuido pudieran delatarlo. Su intención era huir hacia la cordillera, donde ni los buitres dieran con él. Esa visita tenía como único propósito despedirse de su madre y decirle que no volverían a verse, porque tenía una misión y pensaba llevarla a cabo, aunque le costara la vida. Después aprovecharía el verano para atravesar la frontera por un paso de montaña. Digna Ranquileo no hizo preguntas, pues conocía a su hijo. No compartiría su secreto con ella ni con nadie. Se limitó a recordarle que intentar el cruce sin guía por esos cerros infinitos, aún con buen clima, era una locura, porque muchos se pierden en los vericuetos hasta ser sorprendidos por la muerte. Después los cubre la nieve y desaparecen hasta el verano siguiente, cuando algún viajero tropieza con sus restos. Le sugirió aguardar escondido hasta que se cansaran de buscarlo o marchar al sur, donde sería más fácil escapar por las montañas bajas. «Déjame en paz, madre. Haré lo que tengo que hacer y después me escapo como pueda», me interrumpió Pradelio. Partió a la montaña guiado por Jacinto, su hermano menor, quien conocía a esos cerros como nadie. En la cima se escondió alimentándose de lagartijas, roedores, raíces y las pocas viandas que de vez en cuando le llevaba el niño. Digna se resignó a verlo cumplir su destino, pero cuando el teniente Ramírez recorrió la región casa por casa buscándolo, amenazando a quienes lo encubrieran y ofreciendo recompensa por su captura, y cuando el sargento Faustino Rivera apareció una noche calladamente en su hogar vestido de civil para advertirle entre susurros que si conocía el paradero del fugitivo, le indicara, porque peinarían los cerros con rastrillo hasta dar con su paradero, la madre decidió no esperar más. El sargento Rivera es casi de la familia. Por eso tenía la obligación de pasarme el aviso, aclaró Digna. Para una campesina cuya existencia transcurrió siempre en el sitio donde había nacido y solo conocía los pueblos más próximos, la idea de que un hijo suyo fuera a dar a otro país le resultaba tan irrealizable como esconderlo en el fondo del mar. No podía imaginar el tamaño del mundo más allá de los confines de los montes delineados en el horizonte, pero sospechaba que la tierra se extendía hacia regiones donde se hablaban otras lenguas.
Vivían gentes de diversas razas en climas sorprendentes. Allí era fácil perder el rumbo recto y ser tragado por la mala suerte, pero irse era mejor que morir. Había oído de los exiliados, tema frecuente en los últimos años, y esperaba que Irene pudiera asilar a Pradelio. La joven trató de explicarle las insuperables dificultades de esta idea. Estaba descartada la audacia de burlar a la Guardia Armada, saltar una reja y meterse a mansalva en una embajada, y ningún diplomático daría protección a un desertor de las Fuerzas Armadas, huyendo por oscuras razones. La única solución consistía en ponerse en contacto con los hombres del cardenal. «Puedo recurrir a mi hermano», ofreció por último Francisco, poco dispuesto a arriesgar su organización introduciendo a un militar en el secreto, aunque fuera un pobre guardia perseguido por sus propios compañeros. La Iglesia tiene misteriosos caminos de salvación, pero exigiré saber la verdad, señora. Necesito hablar con su hijo. Digna le explicó que estaba sumido en un hoyo de la cordillera, a una altura donde costaba respirar, y para llegar a él había que trepar por un despeñadero de cabras, buscando pie entre piedras y arbustos. No era una excursión fácil. El camino sería largo y duro para alguien no acostumbrado a escalar. «Lo intentaré», dijo Francisco. «Si tú vas, también iré yo», decidió Irene. Esa noche, la mujer se acostó tímidamente en la cama que Irene improvisó para ella y gastó las horas mirando el cielo raso con ojos aturdidos. Al día siguiente partieron los tres a Los Riscos en el automóvil de Beatriz, después que la muchacha sustrajo de la despensa una bolsa de provisiones para Pradelio. Francisco insinuó que sería difícil trepar la montaña cargando ese tremendo bulto, pero ella lo miró burlona y él no insistió. Por el camino la madre les contó cuánto sabía de la suerte nefasta de Evangelina, desde el instante en que el teniente y el sargento la condujeron al jeep, la misma noche del domingo inolvidable. Los gritos de la muchacha se dispersaron por el campo, advirtiendo a las sombras, hasta que un bofetón le cerró la boca y detuvo su pataleo. En la tenencia, el cabo de guardia los vio llegar y no se atrevió a hacer preguntas sobre la prisionera, limitándose a mirar para otro lado. En el último instante, cuando de un manotazo el teniente Ramírez la elevó en el aire y la llevó en vilo hasta su oficina, el sargento sintió lástima y se atrevió a pedirle que tuviera consideración con ella, porque estaba enferma y era la hermana de un hombre de la dotación. Pero su superior no le dio tiempo de continuar y cerró la puerta, atrapando la punta de la enagua blanca de la niña, que quedó allí prendida como una paloma herida. Un llanto se escuchó por un rato y después hubo silencio.